Antes de empezar el capítulo recuerda suscribirte, dejar un like y comentar. En este episodio conoceremos un poco cómo es la vida de Naruto en el pueblo sin nombre. Dicho esto, disfruta de ¿qué hubiera pasado si Naruto fuera un dios de la muerte? Capítulo 2. Noriko. Naruto había dejado el bosque, ahora se encontraba a las afueras de este. El sol empezaba a ponerse, los primeros rayos del sol penetraban a través de la espesura del bosque y acariciaban su rostro, su piel fría y pálida pareció entrar en calor. Recogió un pequeño saco colgado de una rama y caminó hacia el pueblo sin nombre. Las palabras de Danzo aún rondaban por su mente. Hacer un trato. La cara del viejo hombre no le transmitía ninguna buena intención, la forma en la que hablaba y el aura que lo rodeaba estaba cargada de muerte y traición. Sabía que tarde o temprano la aldea podría encontrarlo, sabía que ninguna aldea dejaría que un Jinchuriki se escapara de sus manos y más si ese Jinchuriki era el del 9 colas, pero aún así tenía la esperanza de que le dieran por muerto y no lo buscaran. Pero cuando empezaron a llegar criminales y matones de un tal gato al pueblo, exigiendo dinero e incluso a las mujeres, se vio en la necesidad de acabar con sus vidas. Sabía que eso traería consecuencias, pero no esperaba que ese tal gato reclutara a mercenarios y shinobis de dudosa reputación para intentar deshacerse de él. Sin embargo, ninguno de ellos supuso un gran problema, no hasta que empezaron a llegar en gran número. Fue unas semanas después de cumplir 14 años, en junio. La mejor época para cultivar en el pueblo, casi todos los hombres tuvieron que marcharse al campo, si bien con la ayuda de Naruto acababan en unas cuantas horas y podían volver a regresar, sin embargo el trabajo era diario y todos terminaban agotados. Fue entonces que un grupo de unos 200 matones llegaron al pueblo, claro Naruto pudo haber acabado con ellos antes de que pusieran un pie en el pueblo. Pero ese día estaba trabajando la tierra junto a Fusuma en el campo y cuando pudieron sentir las voces de hombres que decían su nombre a gritos, llegó al pueblo lo más rápido que pudo. No hubo enfrentamiento, no hubo pelea, solo la llegada de un dios de la muerte que arrebató la vida de los fríos dedos de los enemigos que perturbaron su morada. Todos empezaron a morir uno por uno, la vida escapaba en cada aliento hasta que solo quedó uno. Naruto se acercó y le susurró, dile a tu amo que si vuelve a enviar a una sola persona más. Acabaré con todo lo que le sea más querido. Familia, hijos, mujeres, dinero. No tendrá una muerte lenta, le haré sufrir como estoy seguro él ha hecho sufrir a la gente para lograr llegar a donde está. Su mensaje había sido claro y desde entonces no había pasado ningún incidente, al menos hasta este último año donde los shinobis y mercenarios que trataban de llegar a Konoha elegían su pueblo como lugar de paso. Al parecer las cosas estaban cambiando en el mundo shinobi, se intercambiaban amenazas de guerra entre las aldeas. Tsunagakure sometida a Konoha y varios intentos de asesinato hacia los Kage y todo eso organizado por una sola aldea. Cuando llegaron rumores de la muerte de su anciano amigo pensó que había sido a causa de la vejez, pero cuando llegó a sus oídos la noticia de la invasión a Konoha, la muerte del tercero a manos de Orochimaru, uno de sus discípulos y uno de los 3 Sannin legendarios, supo que algo andaba mal. Y lo que más llamó su atención fue el Jinchuriki de una cola siendo apresado y tomado como rehén político por Konoha. Para ese entonces no había pasado mucho tiempo fuera de la aldea y la noticia de la muerte de Hiruzen debía afectarlo, pero no lo hizo. El pacto con el Shinigami no solo venía con poder, sino con una maldición o tal vez alguna bendición al obtener tales poderes, y esa era la carencia de emociones, aunque parcialmente en su caso, y algunas que otras capacidades físicas añadidas y otras reducidas. Las cosas no iban bien en la aldea, eso era seguro. Si bien el ataque de Tsunagakure dio motivos suficientes a Konoha para declarar una guerra, la derrota de Suna en su intento de invasión, descubrir que su Kage no era más que un disfraz de carne usado por Orochimaru y el destino del verdadero Kage de Suna siendo un misterio, habían acabado por completo a Suna. Después de recorrer un largo camino al fin vio a la distancia al pueblo que había sido su hogar por los últimos 4 años, el pueblo sin nombre y que no tenía ningún valor dentro del país del fuego. Podría haber dicho que fue una suerte inmensa la que lo llevó allí, pero el Shinigami fue muy claro en sus palabras aquel día, el destino es inevitable. Avanzó por un camino de tierra que conducía al pueblo, no había ninguna defensa y el único lugar que estaba resguardado por pilas de madera que terminaban en puntas era el almacén comunal, donde guardaban toda la comida. Apenas entró al pueblo unos niños que estaban jugando con una cometa, hecha de manera improvisada y sin ningún diseño, se acercaron a él. Naruto vio cómo recogían el pequeño hilo haciendo que la cometa descendiera, una vez a su alcance uno de los niños la recogió, la puso bajo su hombro y fue corriendo junto a su amigo hacia Naruto.
Naruto, ¿ni ya has vuelto?, dijo uno de los niños mientras se acercaba corriendo y moviendo la mano en un intento de saludo. Su otro amigo estaba detrás, con la cometa bajo el hombro. Naruto, aún cubierto por la capucha, se detuvo, volteó hacia el niño y se descubrió. La capucha cayó detrás de su cuello, su cola de caballo sobre ella. ¿Ha llegado gente extraña al pueblo en la noche?, preguntó Naruto, la mirada fija en los ojos de los niños. Ambos niños se miraron entre sí, por sus vestimentas cualquiera se daría cuenta que eran simples niños de pueblo, ropa desgastada. No que yo sepa, contestó uno de los niños. ¿Tuviste o oíste algo en la noche, Kun?, preguntó viendo a su amigo con la cometa resguardada bajo su hombro. Kun desvió la mirada hacia arriba, mordiendo suavemente el labio inferior, pareció murmurar algo. No, dijo al fin. ¿Por qué preguntas, Naruto? ¿Ni han habido problemas? Naruto negó con la cabeza, una mentira que sería mejor contar. Si les dijera que varios grupos de shinobis entraron a la aldea de noche, por más que sean shinobis del país del fuego, irían a contarles a sus padres y la gente empezaría a preocuparse. Lo mejor sería no contarles nada, al menos hasta que vuelva a reunirse con Danzo y acuerden un trato que beneficie a ambos. No es nada, contestó sin emoción alguna en su voz como de costumbre, pero sus palabras se sentían cálidas de cierta forma. Me pareció escuchar algunas pisadas cerca del pueblo, pero como no parecían ser de algún enemigo volví a patrullar el bosque. Tal vez habrá sido algún animal o alguien no ha podido dormir bien. Naruto desvió la mirada hacia la pequeña cometa que tenía uno de los niños. Anda, iros de aquí, pronto vendrá el viento y podréis volar vuestra cometa más alto que nunca, les susurró a los niños inclinándose a su altura. Ambos niños sonrieron entre sí, pero cuando Naruto ni preguntaron aún con una sonrisa. Naruto observó el cielo, tal vez viendo las nubes. Ahora, dijo, en ese momento como obedeciendo al rubio un viento empezó a danzar entre los niños. Parecía seguirlos y no apartarse de ellos. Con una mueca más que una sonrisa Naruto los observó mientras se iban corriendo acompañados por el viento que elevaba la cometa tan alto que tenían que ponerse de puntillas, pues el hilo no era lo suficientemente largo. Hizo una nota mental, comprar más hilo en cuanto tuviera el dinero suficiente. Con un upa volvió a acomodar el saco que llevaba sobre su hombro y continuó su camino hacia la que desde hace 4 años fue su casa. Era una pequeña estructura hecha de madera, bambú, arcilla y algunas hierbas y paja. Estas casas eran muy diferentes a las que acostumbraba ver en la aldea, la mayoría hechas de buenos materiales duros y duraderos a diferencia de las casas del pueblo que requerían mantenimiento cada cierto corto periodo de tiempo. Al ser de día no pudo observar la pequeña luz de la vela que cuidadosamente había dejado resguardada en una lámpara de papel, sin embargo podía oler a la distancia el aroma de la comida recién hecha. Apresuró el paso para no perderse el desayuno. Cuando llegó a la casa, entró casi de inmediato, saludó como era costumbre en su infancia solo que esta vez sí recibió respuesta. Cuando llegó al pequeño salón se encontró con 2 personas. Fusuma, dueño de la casa y su benefactor y padre en estos últimos 4 años. Fusuma era un hombre robusto, de cabellos negros, piel morena y unos pómulos muy marcados, estaba sentado con un cuenco de arroz en su mano y en la otra los palillos que no paraban de sacar arroz y llevarlos a la boca del hombre. Cuando vio a Naruto lo saludó con la mano de los palillos, unos trocitos de arroz cayeron al suelo. Fusuma era un hombre cálido y siempre actuaba en el momento sin importar lo que pasara. A su costado sirviendo más arroz a Fusuma estaba Noriko, la hija de Fusuma. Todos en el pueblo coincidían que Noriko era más parecida a su madre que al granjero que es su padre. Noriko tenía un pelo castaño revoltoso y largo, simplemente atado para que no la molestara en sus trabajos del hogar. Su piel era mucho más blanca y sus ojos tenían un color dorado como el sol, lo más seguro heredados de su madre. Veo que ya has vuelto de tus patrullas nocturnas, dijo Fusuma. ¿Por qué no te sientas con nosotros a desayunar? Hoy va a ser un día muy agitado y lo mejor será, aunque no duermas, que descanses. Naruto asintió, puso el pequeño saco a un costado y esperó a que la comida estuviera lista. Unos momentos después Noriko le trajo un cuenco lleno de arroz recién hecho, cuando le entregó el cuenco las manos de ambos se rozaron. Noriko se sonrojó y le dio una sonrisa a Naruto, una sonrisa solo para él. Naruto también sonrió, una sonrisa débil mientras movía su dedo lenta y gentilmente, haciendo círculos sobre la mano de Noriko. Aún se preguntaba cómo era que de niño le gustaba Sakura, esa niña revoltosa y gritona no tenía ningún punto bueno. O eso era lo que él a sus ahora 16 años le parece, tal vez habría cambiado en estos 4 años, pero dudaba que fuera un gran cambio si Sasuke seguía cerca.
Naruto se había dado cuenta, tarde, pero al final se dio cuenta que sus intentos por acercarse a Sakura eran igual de efectivos que los intentos de Sakura por acercarse a Sasuke. Tras su encuentro con Danzo, su mente empezó a preguntarse por todos aquellos a los que había conocido. Shikamaru, Chouji, Kiba, Hinata, hasta Sakura y Sasuke estaban en sus pensamientos. Ambos separaron sus manos, Naruto puso el cuenco sobre la mesa, agarró los palillos a su derecha y empezó a comer. Creo que voy a tener que salir del pueblo por unos días, dijo Naruto inesperadamente. Tanto Noriko como Fusuma se detuvieron durante un momento, desviaron la mirada hacia el rubio y no apartaron la mirada, después volvieron a comer, aunque más lentamente. ¿Vas a ir a vigilar el bosque otra vez?, preguntó Fusuma. No, respondió Naruto. Tengo planeado salir del pueblo por unos días, 2 o 3 como mucho. Voy a ir a Konoha. Un viejo conocido entró en contacto conmigo en el bosque. ¿Algún familiar?, preguntó Noriko ilusionada. Fusuma también esperó oír la respuesta con interés. Naruto había evitado hablar de su pasado con ellos, aún no se sentía preparado. Además está el hecho de que era un Jinchuriki, pero ahora que Kurama y él están trabajando juntos, no tiene que preocuparse por descontrolarse, podría mantener el secreto a salvo. No, contestó Naruto. Solo un viejo conocido de la aldea me ha pedido un favor y dudo mucho que pueda negarme. Noriko y su padre compartieron miradas. No es nada malo, ¿verdad?, preguntó Fusuma. No, contestó Naruto comiendo un poco más rápido, algunas cosas no cambian ya sea un dios o un mortal. Fusuma desvió la mirada, vio la hora en el reloj. Tragó lo más rápido que pudo, agradeció por la comida y se fue. Hoy estaba a cargo junto a otros hombres de cuidar los campos. El sonido de pisadas rápidas dejando la casa se escucharon, después el sonido de la puerta cerrándose indicó que Fusuma había dejado la casa. ¿Acaso estás preocupada?, preguntó Naruto. ¿Recuerdas que soy técnicamente inmortal, verdad? Sí, lo recuerdo, contestó Noriko con una voz dulce. Pero también recuerdo el dolor de usar estos poderes tuyos, dijo acariciando suavemente el rostro de Naruto. El dolor es menor cada vez que uso mis poderes, contestó Naruto poniendo su mano sobre la mejilla de Noriko. Noriko cerró los ojos, inclinó la cabeza y con su otra mano tocó la mano que Naruto tenía en su rostro. Su piel fría empezaba a calentarse con el poco calor que ella podía darle. Eso es lo que más me preocupa, dijo apartándose suavemente de Naruto. ¿Qué pasará cuando dejes de sentir dolor? Eso es lo único de la poca humanidad que te queda. Si el dolor se va solo quedará una cosa más que me hace humano y nunca va a cambiar, contestó Naruto. Así, ¿cuál sería esa cosa?, dijo Noriko juguetonamente. Mi amor. Naruto hizo una pausa mientras se acercaba más y más a ella, cuando estaba a unos centímetros de su cuello, susurró, por Fusuma-san, dijo con una sonrisa burlona. Noriko sonrió, levantó la cabeza. Naruto había crecido en estos 4 años. Aún recordaba ser más alto que él, pero cuando cumplió los 14 años ya la sobrepasó en altura. Se puso de puntillas acercando sus labios cada vez más hasta que al fin conectaron, solo tras unos largos segundos se separaron. Idiota, susurró Noriko, poniendo su dedo sobre los labios de Naruto. Se acercó lentamente a la oreja del rubio. Papá va a estar fuera con los demás cuidando los cultivos, tal vez si quieres. Naruto la interrumpió acercándose a ella, puso su mano en su cintura y la atrajo hacia él. Sus labios fríos se encontraron con los de ella, calientes y suaves, después de unos segundos en donde ambos quedaron sin aire se separaron. No dijeron nada, solo se tomaron de las manos y entraron al cuarto. A la mañana siguiente Naruto dejó la cama, si bien desde que hizo el contrato con el Shinigami ya no necesitaba dormir, disfrutaba quedarse en la cama junto a Noriko. Claro, al principio fue una sorpresa y los primeros días pensó que era por haber pasado casi un día entero inconsciente, o puede que más. Según Fusuma y Noriko lo encontraron inconsciente con la ropa manchada de sangre seca y una bandana de la hoja en su mano. Al principio Fusuma sugirió dejarlo allí, que lo más probable es que estuviera muerto, su piel recientemente pálida no ayudó mucho a contradecir aquella suposición. Sin embargo, para su suerte Noriko se acercó a comprobar, cuando vio que había una débil respiración obligó a su padre a llevarlo al pueblo. Realmente estaba agradecido con Noriko por aquella acción. Se volvió a poner la ropa, una vez terminó dio la vuelta, en la cama seguía aún Noriko dormida y cubierta con las sábanas. Acercándose lentamente sin hacer ningún ruido para no despertarla, acarició su rostro, cuando su mano tocó el rostro de Noriko, ella se estremeció de frío. Inmediatamente apartó la mano, en momentos como ese deseaba poder volver a ser mortal, al menos por unos momentos.
Caminó hacia la puerta y antes de salir de la habitación desvió la mirada, intentando grabar la imagen de Noriko en su mente, después se fue cerrando la puerta muy lentamente. Ya eran las 6 de la mañana cuando Naruto dejó la cama y si sus cálculos no fallaban Fusuma debía de volver del campo a las 7. Tenía una hora para preparar el desayuno, se alistó, sacó lo necesario y empezó a preparar la comida, terminó unos 10 minutos antes de que fueran las 7. En ese momento escuchó unos pasos atrás de él, cuando dio la vuelta allí estaba Noriko, vestida con un traje simple que cubría lo necesario, el pelo revuelto y desordenado y una mirada cansada. Buenos días, dijo Noriko antes de sucumbir a las ganas de bostezar. Iba a preguntarte si habías dormido bien, a veces olvido que no puedes dormir. No puedo dormir pero al menos tengo buena compañía en las noches, respondió Naruto. Noriko sonrió, espero que no te canses de esta compañía. No, claro que no, jamás me cansaría, contestó de inmediato Naruto. Ambos se acercaron tratando de encontrar los labios del otro, pero se detuvieron cuando el sonido de la puerta abriéndose llegó a sus oídos. Ambos se separaron en cuanto escucharon a Fusuma anunciar su llegada. Cuando llegó al salón encontró a Naruto y a su hija sentados tomando el desayuno. Parece que no he llegado tarde, dijo dejando a un lado un pequeño saco y sentarse a la mesa. Naruto, necesitamos que vuelvas a encargarte de los lobos, al parecer han vuelto a aparecer unas nuevas manadas cerca de las granjas del pueblo vecino. Zun no se pudo callar y les comentó que tenemos un gran cazador en el pueblo, dijo dándole una mirada al rubio. Así que si no es mucha molestia encargarte de esos lobos. Y no te preocupes por Zun, ya le hemos dicho que no tiene por qué ir hablando de ti por todos lados. Kami, a veces pienso que ese muchacho tiene más lengua que cuerpo. Naruto esbozó una débil sonrisa antes de contestar, vio al viejo Fusuma realmente molesto. Hoy también tengo que dejar el pueblo así que iré apenas termine de desayunar. No creo que tarde demasiado en ocuparme de esos lobos, así que estaré de vuelta al mediodía. Fusuma dio un largo y pesado suspiro, cierto, hoy te vas a marchar a Konoha. No es un adiós, pero se te va a echar en falta en el pueblo, a pesar de que algunos no lo quieran admitir, las cosas han sido más tranquilas desde que te trajimos al pueblo. Fusuma desvió la mirada hacia su hija, no parecía estar triste, más bien preocupada. No iba a engañar a nadie diciendo que él no lo estaba, cuando encontraron a Naruto tenía una bandana de Konoha en la mano y toda su vistosa ropa hecha harapos y con sangre seca. No sabían lo que habría pasado allí, pero ni él ni su hija hubieran aconsejado a Naruto volver a la aldea. Además su hija ya había tomado cierto apego al rubio, ambos habían crecido juntos y podía intuir que pasaban ciertas cosas a sus espaldas. Cuando empezó a darse cuenta de aquello se hizo más reticente a salir de casa y dejar a esos dos solos, pero, al fin y al cabo ya eran mayores para saber lo que hacían. Estaré de vuelta en un par de días, dijo Naruto, por ahora no puedo contaros mucho pero, puedo prometeros que nada malo va a ocurrir. Aunque toda la aldea intente retenerme saldré de allí. De pronto un viento gélido llenó el cuarto, pequeños trozos de escarcha se formaron bajo los pies y manos de Naruto. Y si no me lo permiten se atendrán a las consecuencias de sus decisiones, ya no soy el niño al que perseguían para hacerle daño, dijo esto último para sí mismo. Tanto Noriko como Fusuma observaron detenidamente a Naruto, el rubio no había demostrado ser muy emocional, según el propio Naruto su estado era debido al pacto con el Shinigami. Al principio no le creyeron, en especial Fusuma. Pensó que sería algún delirio de un niño pequeño, pero después de aquella noche. El sonido de los cuervos, unas alas empapadas en sangre rondaron en su mente. Fue imposible negar lo que Naruto les había contado. Naruto se dio cuenta que sus poderes se habían activado involuntariamente, deshizo la escarcha que rodeaba sus dedos y pies y se disculpó. Terminó de comer en silencio, ya saciado, agradeció por la comida y avisó que se iría al pueblo vecino a encargarse de la manada de lobos. Tanto Noriko como Fusuma le desearon suerte, aunque no la necesitara, y le pidieron que acabara rápido para que al menos puedan comer juntos antes de que se vaya del pueblo. Naruto asintió, se cubrió el rostro con la capucha y salió de casa. En las mañanas el pueblo no estaba tan activo. Algunos niños estaban afuera de sus casas jugando, mientras sus madres los vigilaban desde sus casas. Cuando advirtieron la presencia de Naruto todos lo saludaron moviendo las manos, Naruto correspondió el saludo antes de continuar su camino. Cuando ya estaba a punto de salir del pueblo, vio a la distancia una pareja de ancianos con un carro de vegetales a sus espaldas. Al parecer debían ser los últimos en volver del campo. Naruto se acercó a ellos y les ofreció una mano, los ancianos lo saludaron con amabilidad y agradecieron la ayuda.
Los dos ancianos se subieron junto a sus vegetales y Naruto llevó el carro hacia el almacén que usaba el pueblo para guardar la comida para el invierno, ayudó a llevar los vegetales adentro y cuando terminó, en agradecimiento le dieron las manzanas más jugosas que habían traído. Y así fue como Naruto salió del pueblo, dos ancianos agradecidos despidiéndose a la distancia, y una pequeña bolsa llena de manzanas para el camino. Mientras caminaba por un camino hecho de tierra, el sol de la mañana iluminando todo a su alrededor, varios arbustos y hierbas a los lados. «Niño, ¿de verdad vas a regresar a Konoha?», dijo una voz profunda dentro de él. Naruto ignoró la voz, sacó una manzana y le dio un mordisco. Estaba deliciosa y refrescante, a pesar que la capucha le cubría del sol, el que fuera negra no ayudaba a mantenerlo fresco. «Ya no soy un niño, Kurama», dijo cerrando los ojos y entrando en su espacio mental. «De muchas maneras he dejado de ser un niño». Cuando volvió a abrirlos, frente a él había un enorme zorro de 9 colas dormido bajo un árbol más grande que le hacía sombra. Rodeado por un paisaje montañoso parecido a las montañas de Urulan. «Para mí seguirás siendo una cría de humano», dijo Kurama, sus ojos abiertos y dando un largo suspiro. «No me importa que arriesgues tu vida, pero si llegan a capturarte será mi libertad la que también será tomada». Naruto se rió, no era una risa como las que hacía de pequeño pero era una risa genuina. En el exterior aún estaba caminando, los ojos cerrados y una pequeña sonrisa dibujada en el rostro. «¿De verdad crees que podrían capturarme?», preguntó Naruto con una de sus cejas levantadas. Kurama desvió la mirada, hundiendo su cabeza entre sus largas garras, sus 9 colas moviéndose como un abanico. «Yo pensaba lo mismo, y acabé como un prisionero dentro de varios humanos, el último siendo tú». Naruto no contestó, abrió los ojos y salió de su espacio mental. Podía entender la preocupación de Kurama, ese viejo zorro solo aceptó cooperar con él si le liberaba del sello. Al principio dudó, pero Kurama le demostró que sería necesario trabajar juntos, y si quisiera recurrir al sello nuevamente no podría, él no era un maestro en Fuinjutsu para lograr aquello. Antes de darse cuenta ya había llegado al pueblo vecino, sin duda era un pueblo mucho más rico que el suyo, pero no demasiado. Cuando llegó a la entrada fue recibido por un campesino, al parecer ya le estaban esperando. «Tú debes ser ese tal Naruto», dijo el campesino, observando al rubio sin perder detalle. «Te imaginé mucho más grande y fuerte para ser un cazador. Tal vez me han jugado una broma», añadió riendo y golpeando la espalda de Naruto. «Solo dígame dónde están esos lobos». «No tengo la intención de perder el tiempo en este pueblo», interrumpió Naruto con una mirada aburrida. El campesino paró de reír y desvió la mirada, incómodo. «Pensé que los cazadores eran más alegres», dijo levantando los hombros. «Qué hombre más molesto», dijo para sí mismo Naruto antes de hablar. «No soy un cazador», respondió. El campesino levantó una ceja, una mirada extrañada en su rostro. «Entonces, ¿qué eres, muchacho?», preguntó sin apartar la mirada del rubio. Naruto estaba cansado de perder más tiempo con este hombre y decidió contestar un poco rudo acentuando las palabras correctas. «Solo alguien a quien se le da bien matar», contestó con mirada fría y sin apartar la vista del hombre. «Ahora dime dónde están esos lobos». El campesino retrocedió unos pasos, un escalofrío recorrió su espalda. «¿Quién demonios era este muchacho?», se preguntó a sí mismo, antes de indicarle el camino sin cruzar miradas y tomando la mayor distancia posible, cosa que agradó a Naruto. Hoy tenía que dejar el pueblo y prefería pasar el tiempo con Noriko y Fusuma. Naruto dejó el pueblo con el campesino, siguieron un camino de tierra que iba desapareciendo cuanto más ascendían. Entonces se detuvieron, frente a él había un bosque enorme y podía ver desde su posición cuán cerca estaba de las granjas y cultivos. Dio un vistazo a todo el lugar desde su posición y bajó hacia el bosque, el campesino parecía gritarle algo pero Naruto no lo escuchó. «Bien, es hora de terminar con esto cuanto antes», dijo estirándose con las manos entrelazadas. «Kurama, ¿sabes cómo puedo encontrar a los lobos más fácilmente?». «¿Por qué crees que yo debería saberlo?», respondió Kurama con un tono molesto. «Bueno, ambos sois», trató de decir Naruto. «No te atrevas a decirlo, mocoso», interrumpió Kurama. «Si quieres encontrar lobos solo mata a algún animal, olerán la sangre a la distancia y vendrán hacia ti. O podrías usar tus poderes aunque en un bosque hay muerte a todas horas, dudo mucho te sea de utilidad». «Lo mejor es que usemos un cebo», dijo Naruto, girando la cabeza en todas direcciones, buscando el sonido de algún ciervo o animal que pudiera usar. De repente, escuchó el sonido de unas ramas quebrándose. «Te tengo», dijo extendiendo su mano hacia la dirección del sonido como si tuviera un kunai entre los dedos. Unos segundos después el sonido de algo cayendo al suelo llegó a sus oídos.
Naruto se acercó con paso rápido, sobre el suelo estaba el cuerpo de un ciervo sin vida. No había ningún golpe o el uso de algún arma, solo una muerte instantánea. Naruto se acercó al cuerpo, con un rápido movimiento de su mano hizo cortes como los de una espada. El olor a sangre fresca y carne llenó el ambiente, se limpió la mano con un ágil movimiento y subió de un salto a una rama. Ahora solo queda esperar. Afortunadamente no tuvo que esperar mucho, pronto escuchó el sonido de varias pisadas acercándose a la distancia acompañados con varios jadeos y gruñidos. Ocultó su presencia y esperó a que los lobos llegaran al lugar. De repente el sonido de gruñidos y jadeos vino acompañado por el sonido del metal chocando entre sí. Extrañado desvió la mirada para observar qué pasaba, cuando vio lo que estaba debajo de él no sabía si esos eran lobos o alguna clase de monstruo. ¿Qué demonios son esas cosas?, se preguntó a sí mismo, mientras observaba como una manada de lobos, cubiertos por un metal fino desde el que salía el brillo de las flamas. Mucho más adelante, un lobo igual de grande pero de color negro oscuro con una especie de lámpara de metal colgando de su cuello. Ve con cuidado cachorro, dijo la voz de Kurama. Esos seres que tienes delante, son lobos, en efecto, pero están poseídos. ¿Poseídos?, preguntó Naruto. Desde cuando los animales pueden ser poseídos, pensé que esos eran mitos sobre los espíritus. Hoy son mitos, pero en las primeras épocas del mundo los espíritus eran quien más poder tenían, contestó Kurama. Algunos espíritus poseyeron animales y se quedaron permanentemente en el mundo terrenal, como los sapos de la montaña Miboku. Mientras otros se marcharon al mundo espiritual y se supone que no deberían salir de allí. Algo está alterando el equilibrio, algo no ha salido como debería ser y esta es una de las consecuencias. Naruto observó más detenidamente a los lobos, que desgarraban la carne con sus dientes de metal. ¿Puedo matarlos?, preguntó Naruto, aunque ya podía intuir la respuesta. Claro que no, cachorro, no puedes matar a algo que no está vivo. Bueno, tal vez puedas destruir sus cuerpos, pero sus espíritus buscarán nuevos huéspedes. Naruto quedó en silencio durante unos instantes considerando lo que debía hacer. Solo vine a matar a unos lobos, nunca prometí que me encargaría de matar a unos espíritus, dijo Naruto preparando sus manos. Alto, cachorro, ordenó Kurama. Naruto se detuvo con una mirada extrañada en el rostro. ¿Acaso Kurama se había ablandado? Los espíritus que poseen cuerpos no se alimentan de carne, continuó Kurama, sino del espíritu de sus víctimas. Si acaban con lo que hay en este bosque irán al pueblo. Y si acaban con este pueblo, sigue nuestro pueblo, dijo Naruto dándose cuenta. ¿Qué idiota había sido? Si eliminaba a estos lobos, ¿qué hubiera pasado en el tiempo que estuviera fuera del pueblo? Bien, entonces ¿cómo nos encargamos de ellos? Tú también eres parte espíritu, gracias a tu pacto con el Shinigami, dijo Kurama. Los Shinigamis tienen armas espirituales para mantener el balance en el mundo, sin embargo dudo que puedas usar las tuyas a no ser que te deshagas por completo de tu humanidad, cosa que no nos conviene a los dos. Pensé que querías librarte de mí cuanto antes. ¿A qué se debe ese comentario?, preguntó Naruto. No quiero estar 1000 años tratando de reconstruirme, contestó Kurama. Pero como te iba diciendo, eso no nos conviene a los dos, pero aún tenemos una manera de acabar con un espíritu. Tu sangre es en parte la sangre de un Shinigami, si empapamos algo con tu sangre será un arma efectiva contra estos lobos. Pues no perdamos más tiempo, dijo Naruto poniendo ambas manos como dagas, unos momentos después las hundió contra él. Dos grandes chorros de sangre empezaron a caer de la rama del árbol sobre los lobos. Al momento siguiente apareció Naruto con las manos cubiertas en su propia sangre, su herida ya cerrada y sanada. La manada conformada de 6 lobos rodearon a Naruto, sus gruñidos mezclados con el chirriar del metal y las brasas. Al momento siguiente se abalanzaron sobre Naruto, sin embargo Naruto atravesó a 4 de ellos con la celeridad de un rayo. Uno de los 2 últimos lobos trató de abalanzarse sobre su rostro, pero Naruto logró atraparle hundiendo sus manos en su abdomen para inmediatamente separarlas partiendo al lobo a la mitad. El último lobo acorralado empezó a retroceder mientras varios hilos amarillos ascendían al cielo y se dispersaban con el viento tras el rubio. De repente este desapareció y el lobo solo pudo ver la luna antes de que su cabeza chocara contra el suelo y un hilo amarillo se perdiera en el viento. Trabajo cumplido, dijo Naruto observando cómo los cuerpos de los lobos volvían a su estado original. Después vio los 2 huecos que había hecho en su ropa al apuñalarse a sí mismo. Noriko me va a matar, un suspiro pesado dejó su cuerpo. Decidió dejar los cuerpos en el bosque, pero les arrancó las patas para mostrarlo como prueba en el pueblo, guardándolas en la bolsa de manzanas vacía. Ahora que los había eliminado no habría problemas en ese pueblo.
Y en cuanto al tema de los espíritus, debía buscar alguna forma de conseguir un arma espiritual. Solo por si empiezan a aparecer más espíritus por los alrededores. Cuando regresó al pueblo fue recibido por el mismo campesino que lo esperaba en la entrada. Cuando le vio regresar fue directamente a preguntarle cómo fue la cacería. Naruto no le contestó, sacó la bolsa que tenía las patas de los lobos y se las tiró. Después se fue sin decir palabra alguna. Solo había tardado 6 horas en ir, terminar el favor y regresar al pueblo. Eran la 1 de la tarde y ya podía ver su casa. El olor a comida recién hecha era más y más notorio conforme se acercaba. Ramen, su favorito. Naruto entró, se quitó la capucha y anunció su llegada. Al momento siguiente vio la cabeza de Fusuma asomándose por una esquina. Estaba alegre de volver a verlo. En cuanto a Noriko, ella se encontraba en la cocina y solo había saludado a Naruto a la distancia. ¿Qué tal te ha ido con esos lobos?, preguntó Fusuma acercándose a Naruto. Nada más complicado que un simple movimiento de manos, contestó Naruto tratando de cubrir los agujeros que él mismo se había hecho. Sin embargo, Fusuma se dio cuenta. Sabía que Naruto era casi inmortal, pero aún así suponía que su hija no tendría el mismo pensamiento si viera al rubio con 2 agujeros manchados de sangre en su camisa. Fusuma se acercó más a Naruto, puso su mano sobre su hombro. Ve a cambiarte y deshazte de esa ropa, si Noriko se da cuenta se va a preocupar, dijo casi susurrando. Y no te olvides de darte una ducha rápida, añadió. Naruto asintió, fue a su cuarto, tomó una ducha, una vez terminó se cambió de camisa y destruyó su antigua camisa convirtiéndola en polvo que tiró por la ventana. Cuando bajó la comida ya estaba lista. Tenía que aprovechar el momento, se iría del pueblo a las 3 y solo le quedaba 1 hora y media. Los 3 comieron tranquilamente, hablaron de la aldea y si Naruto pudiera traerles algunas cosas. Naruto prometió que traería lo que pudiera. Una vez terminaron ya eran las 2 de la tarde, solo le quedaba 1 hora más. Fusuma le dijo a Naruto que tenía algo para él, se levantó y se fue de la sala solo para volver con un objeto rectangular cubierto por varios paños, parecía tener la forma de una espada. Fusama reveló la espada, no era una espada noble, ni siquiera la espada de un guerrero curtido. Era la espada que le daban a los campesinos cuando había guerras entre los países del continente. La única diferencia era que esta tenía varias marcas y estaba desgastada. Esta espada perteneció a mi padre, dijo Fusuma sacando la espada y mostrándosela a su hija y a Naruto. En esas épocas cuando había guerras se llamaban a los campesinos a tomar armas, los shinobis eran una fuerza principal y nosotros bajas prescindibles, dijo con una voz un poco apagada e inusual en él. Naruto, quiero que tengas esta espada, sé que no es muy buena y dudo mucho que te sea útil con tus poderes, pero si algo llega a pasar en la aldea. Apretó los dientes tratando de desviar esa posibilidad. Al menos acaba con ellos con esta espada. Tanto Noriko y Naruto se vieron por un momento, algo ocultaba Fusuma, pero no preguntaron, ni siquiera Noriko sabía que su padre guardaba una espada. Naruto extendió su mano y alcanzó la espada, vio a los ojos a Fusuma y le prometió que si algo pasaba sería su espada, la espada de un campesino la que acabaría con Konoha. Fusuma sonrió, con una mirada agradecida inclinó la cabeza, después dijo que se iría a descansar y se fue. No sin antes añadir que iba a descansar y no a dormir y que no hicieran ruido. Cuando se fue Naruto desvió la mirada hacia Noriko. ¿Crees que? Trató de decir Naruto, sin embargo Noriko lo interrumpió. Lo sabe, dijo Noriko con una sonrisa. Creo que no lo hemos ocultado muy bien, pero papá te ha dado esa espada, eso significa que te ha aceptado por completo en la familia. Noriko puso uno de sus dedos sobre su pelo jugueteando, luego desvió la mirada. Tal vez cuando vuelvas podríamos. Dijo, su rostro cada vez más rojo, hacer oficial tu ingreso en la familia. El mundo de Naruto se detuvo por un momento, sintió como su corazón volvía a latir como el de una persona normal, aunque eso era imposible. ¿Te refieres a casarnos?, preguntó Naruto por primera vez en mucho tiempo, nervioso y alegre. Noriko no dijo nada, se mantuvo sin ver al rubio, su rostro cada vez más rojo. Naruto se dio cuenta de aquello, puso la espada que hasta el momento sostenía en su mano sobre la mesa y después acercó su mano derecha hacia la mano de Noriko. Su mano como de costumbre estaba fría, pero cuando estaba junto a ella sentía como la débil vida que se escapa de él regresaba. Cuando esto termine, dijo Naruto apretando suavemente su mano, te prometo que te convertiré en la mujer más feliz del mundo. Noriko agarró la mano de Naruto y la puso sobre su rostro, le agradaban las frías manos de Naruto y más cuando ella podía darles un poco de calor. Tal vez consiga dinero en la aldea, y si es así tendremos la ceremonia más grande que este pueblo haya visto. Incluso si tengo que obligar a Konoha a pagar por ella.
Preferiría una ceremonia discreta, sugirió Noriko con una pequeña risita. Además no me gustaría que el país del fuego nos pusiera en su lista negra solo por una boda. No me importaría ir contra el mundo si es por ti, dijo Naruto con un tono serio que pocas veces él había usado. De pronto escucharon el carraspeo de Fusuma detrás de ellos, ambos voltearon rápidamente con los rostros enrojecidos, incluso Naruto parecía estar más vivo que nunca. Os he dicho que iba a descansar y que no hicierais ruido, dijo Fusuma con el ceño fruncido. Además ya va siendo hora de que te marches, hijo, añadió Fusuma con una sonrisa. Naruto sonrió, por un momento los recuerdos de su infancia vacíos y deprimentes se estaban llenando con memorias de su nueva familia y el futuro que tenían por delante. Naruto salió de casa, delante suyo un horizonte que no pensaba volver a explorar, detrás suyo Noriko y Fusuma, el hogar que le esperaba. Antes de irse Fusuma se acercó a él y le dio un abrazo, como un padre a un hijo y le deseó suerte, después Noriko se acercó a él, ambos se despidieron con un beso rápido. Y así Naruto Uzumaki dejó el pueblo sin nombre, con una promesa y un futuro que lo esperaba. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.